Sean bienvenidos a esta sesión del Diplomado en Derecho Procesal Electoral para ver el tema de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Nuestra ponente el día de hoy es la magistrada María Silva Rojas. Su formación académica, ella es licenciada en Derecho con mención honorífica por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Cuenta con una maestría en Derecho Electoral y ha cursado diplomados y estudios de posgrado en diversas áreas, así como una participación con la Organización de Estados Americanos. Entre su experiencia profesional, ella forma parte de la barra mexicana Colegio de Abogados de la International Association of Women Judges, de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas y de Mujeres Líderes de las Américas. Desde 2016 es magistrada de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y actualmente ejerce como magistrada presidenta interina de la Sala Regional Ciudad de México. Y entre su actividad docente y académica, ella ha sido profesora de distintas materias en la Universidad Panamericana. Pues le damos la más cordial bienvenida al Senado de la República, de parte de la maestra Cintia Murrieta Moreno, directora general del Centro de Capacitación y Formación Permanente. Estamos honrados con su visita y sabemos que lo que usted va a aportar a los alumnos va a ser de relevancia. Bienvenida, magistrada. Muchísimas gracias. ¿Está prendido? A ver, así, ya está prendido, ¿verdad? Bueno. Pero si no, pues me pongo a gritar, no importa, no pasa que me quede afónica el día de hoy. Pues bueno, antes que nada, muchísimas... Sí, yo también, pero no, gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que están aquí tomando el diplomado. Muchísimas gracias por la invitación al Centro de Capacitación. Muchísimas gracias también a la EGE, que fue quien me invitó y con quien se armó este diplomado. La verdad es que me llama mucho la atención que se hiciera este diplomado en Derecho Electoral aquí en el Senado. Me da mucho gusto, evidentemente. No sé, para empezar, si me pudieran platicar un poco acerca de ustedes. No sé si todas las personas que están aquí sean personas asesoras de senadores, de senadoras. ¿Cuál es el perfil que tienen? ¿Por qué les interesó tomar este diplomado? Para también sobre eso saber ir viendo como hacia dónde profundizar en algunos temas. No sé si alguien quisiera comentar algo. Ya me dijeron que son un grupo muy participativo. Gracias. Y por favor, antes que nada, háblenme de tú, soy María. Bueno, soy Alejandro Rodeo, soy abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente trabajo con el senador Armando Guadiana, estado de Coahuila. ¿Por qué me interesó el diplomado? Pues no solamente el diplomado, también me interesó la maestría que se imparte. Estoy en ambas para reforzar mis conocimientos en materia electoral. Es interesante porque el senador ha participado muy activo en materia política últimamente, entonces me ha permitido ayudar con él en su quehacer político. Entonces sí es necesario profundizar este tipo de conocimientos en la materia, a efecto de poder más fortalecer, ¿no?, la parte del cuerpo senador e inclusive también del cuerpo partido. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Adelante, gracias. Buenos días, compañeras, compañeros magistrados. Soy Carlos García Núñez, soy abogado, colaboro con el senador Carlos Aceves del Olmo y como ustedes saben, pues se tiene mucha participación en el sector obrero activo y también dentro de la institución política a la que pertenecemos. Y por supuesto me interesa todas estas actividades de carácter procesal electoral, porque no cabe duda que todas las participaciones vaya la redundancia, que ha participado todos los magistrados, cuando menos me han enriquecido y fortalecido los criterios que han coadyuvado más en el enriquecimiento de esto. Y sobre todo yo creo que indudablemente la participación de la magistrada nos va todavía a enriquecer más todavía esto. No sé, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante. Muchas gracias. Mi nombre es Eduardo Muñiz y pues bueno, a mí me interesó tomar el diplomado en Derecho Procesal porque bueno, sí había tomado ya un diplomado en Derecho Electoral, pero en Procesal pues no.
Anterior a estar en el Senado, pues tuve contacto con la materia electoral, pero ya después de no sé cuántos años he quedado desactualizado con todo lo que ha venido progresando en cuestión de criterios, cómo ha evolucionado la materia. Y pues ahora que también viene una reforma o propuestas de reforma que están en la mesa, pues me interesó estar actualizado con el tema. Perfecto, muchísimas gracias. Pues bueno, si ya no hay más participaciones, voy a arrancar la parte que me toca exponer a mí, que es dijo el nombre completo del compañero, el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano. Ahí le faltan las personas ciudadanas, evidentemente. Soy ferviente creyente de que tenemos que impulsar ¿No se me escucha bien? A ver, perdón, me lo voy a pegar un poco más. ¿Así sí se me escucha bien? No. ¿Así me escuchan mejor? Ok, muy bien, perfecto. Entonces podemos seguir con cubrebocas. Gracias. Bueno, les comentaba, a mí el apartado, por así decirlo, que me tocó comentar con ustedes es, y lo dijo el compañero el nombre completo, el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, que aquí viene mi primera anotación, para mí debería ser también, y las personas ciudadanas. Soy ferviente creyente de que tenemos que impulsar el lenguaje incluyente. No solamente se protege a los ciudadanos, sino también a las ciudadanas y demás personas ciudadanas. La primera parte es lo que corresponde a los supuestos para la procedencia del juicio. Coloquialmente, en el mundo electoral, así le llamamos, donde nos movemos quienes trabajamos en esto, ya sea en Tribunal Federal, en los locales, en OPLES, quienes litigan en la materia, nos referimos comúnmente a este juicio como el juicio de la ciudadanía. Incluso en algunas legislaciones locales así es como se le llama ya, en vez del nombre completo que les dije hace rato, se le denomina juicio de la ciudadanía. Entonces lo voy a acotar así para poder hacer esto un poco más ágil. Y pues bueno, lo primero que voy a abordar con ustedes son las reglas específicas. En esta parte tengo entendido que incluso una de las personas que integra pleno conmigo, el magistrado Ceballos Daza, ya habló en términos generales acerca de los requisitos de procedencia de los medios de impugnación en materia electoral, viendo específicamente la ley de medios. Entonces, por favor, si hay algo en lo que vean que me estoy atorando, que ya lo vieron y lo saben súper bien, díganme eso, ya lo vimos, podemos pasar a lo siguiente. Pero sí hay algunas cuestiones que creo que es muy importante, y justo ahorita retomando uno de los comentarios de uno de sus compañeros, esta materia va avanzando prácticamente cada proceso electoral. Hay nuevas reglas, nuevas interpretaciones, etcétera. Entonces creo que sí es importante al menos decirles qué es lo que hemos visto desde la sala en cuanto a esas reglas. Y bueno, esto es una clase de derecho procesal, les servirá mucho para que entiendan cómo se litiga o cómo se juzga desde acá en este tipo de juicios de la ciudadanía. También me llamó mucho la atención lo que comentaba en términos de derecho obrero, etcétera. En algunos casos han tenido acercamientos de magistrados, jueces, más bien del área laboral, justamente porque ahorita están empezando a ver todos los casos de sindicatos, etcétera. Las reglas son muy distintas, allá prácticamente no hay reglas, pero pues bueno, a final de cuentas no dejan de ser elecciones, y al menos en la materia electoral hemos ido avanzando mucho acerca de establecer muy claramente cuáles son los principios constitucionales mínimos que rigen las elecciones, para que las elecciones puedan considerarse que son elecciones íntegras y que realmente pueden ser válidas. Cualquier duda, por favor, no duden en levantar la mano, interrumpir, si no les estoy viendo, pues hablen, y esto, entre lo más dinámica lo hagamos, creo que será mejor. Pedí un pintador, porque me la voy a echar a la vieja usanza. Hay veces en las que sí traigo como presentaciones, pero para la... así está bien, gracias. Pero para hoy creo que lo mejor era pues estar pintando y borrando, como de... Perdón. ¿Así está bien? Cargando el pizarrón con una mano. Bueno, gracias. Está bien, gracias. Ya mejor no lo muevo.
Y espero no pelearme mucho, porque no creo que se va a caer. Bueno, gracias. Lo primero que... Sí. Vamos a ver si puede escribir. No, mira, lo sostengo. No, mira, con sostenerlo cuando vaya a escribir, ¿sabes con una silla acá atrás? Ay, perdón, ya hice todo un desastre aquí. Con el respaldo al revés. Ah, así está bien, gracias. Bueno, lo primero que pensaba abordar con ustedes es quién puede interponer el juicio de la ciudadanía y en su caso también quién puede interponer las tercerías, los escritos de parte tercera interesada. Y para esto pensaba abordarlo con preguntas muy sencillas: quién, cómo, cuándo, etcétera. ¿Quién puede interponer como parte actora? A ver, ideas. ¿Quién puede interponer un juicio de la ciudadanía? De lo que más o menos saben o no saben, ¿qué es lo que les suena? ¿Quién puede interponer un juicio de la ciudadanía? Ciudadanos, muy bien. ¿Alguien más? Militantes, que a final de cuentas, para ser militantes se tiene que tener la ciudadanía, entonces están de alguna manera englobados en ese espectro. El otro, que también forma parte de la ciudadanía, está reconocido en la ley de medios como algunas de las personas que pueden interponer estos medios de impugnación. Bueno, personas, si nos damos personas morales más bien, son las organizaciones de ciudadanos y ciudadanas que están buscando constituir un partido político. Entonces tenemos, en la ley se mencionan estas dos, que son la ciudadanía y las organizaciones que buscan constituir algún partido político. No, bueno, al menos como está ahorita regulado en la ley de medios, no, está acotado a estos. Son derechos político-electorales pensados. La ley de medios es una ley viejísima, desde el siglo pasado todavía sigue esta ley, y cuando nació en su origen estaba pensada exclusivamente para la protección, para regular los medios de impugnación relacionados con la elección de cargos, la elección de cargos de elección popular, y específicamente los constitucionales: gubernaturas, presidencias, senadurías, diputaciones, federales, locales, ayuntamientos. Poco a poco se ha ido ensanchando muchísimo el abanico de posibilidades para proteger por la vía del juicio de la ciudadanía derechos político-electorales. Ahorita vamos a ver algunos casos, pero no hemos llegado todavía hasta los sindicatos. No nos ha llegado ningún medio de impugnación relacionado con eso. Habrá cosas, no sé qué han comentado algunos de mis compañeros, compañeras que han venido con ustedes, sobre los que no me puedo pronunciar yo desde ahorita, pero eso, hasta donde entiendo, por lo pronto está justamente allá. Incluso fue parte de la reforma que se dio en materia laboral y se dieron diferentes competencias y todo para que se conocieran en otro tipo de tribunales las elecciones de sindicatos. Sí.
se podría contemplar como parte de, eso sí, tendría que cruzar forzosamente por una reforma. Me voy a adelantar mucho a lo que tenemos, bueno, no sé si prefieran que lo toquemos ya cuando estemos viendo específicamente el derecho al voto, si quieren, para no adelantarme tanto, ok, si no me acuerdo, por favor, me dices, y ahorita nos quedamos ahorita en los requisitos de procedencia del JDC o Juicio de la Ciudadanía. Entonces, ¿quién lo puede interponer? No sé qué tanto estén tomando apuntes, etcétera, así que de cualquier manera después les paso mis notitas, son muy sencillas, pero creo que traen lo esencial. Esto está regulado en el artículo 79 de la Ley de Medios. La Ley de Medios, igual que tiene un nombre larguísimo, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Está en el artículo 79 y creo que hay una mención especial. En la ley sí vienen estas dos, pero a través también de jurisprudencia es que se abrió la posibilidad de que pudieran impugnar en ciertos casos las personas ciudadanas, pero específicamente que tuvieran el carácter de candidaturas independientes o sin partido político para impugnar la posible vulneración a sus derechos político-electorales porque originalmente no estaban contempladas en la ley. Eso está en dos jurisprudencias, la 5 y la 6 del 2018. Después, supongo que aquí ya saben cuál es la regla como general, ¿no? ¿Cuándo se puede impugnar? ¿Cuál es el plazo general que está establecido en la Ley de Medios para impugnar? 4 días, efectivamente. Son 4 días y hay dos variantes, por así decirlo, dependiendo de si la impugnación o la controversia está relacionada con un proceso electoral o no. Si está relacionada con un proceso electoral, justamente lo acaba de decir el compañero también, la cosa se tiene que mover muy rápido, porque si no se corre el riesgo de que se vuelvan irreparables los derechos o de que vayan avanzando las distintas fases que componen el proceso electoral. Como saben, el proceso electoral pues inicia desde septiembre, octubre del año anterior y está compuesta de diferentes etapas y en teoría cada una de esas etapas va causando definitividad. Hay unas que sí es tal cual como una cortina de hierro casi, otras no tanto, pero lo ideal es que todos los litigios relacionados con cada una de las etapas se pudieran terminar en cuando se termine esa etapa para ir avanzando simultáneamente las etapas junto con los medios de impugnación. Entonces, esto se tiene que ver muy rápido y por eso, cuando los litigios están relacionados con proceso electoral, los 4 días son naturales. Si te cayó en medio un fin de semana, sábado y domingo tienes que trabajar para estar haciendo la demanda. Igual durante el proceso electoral en los tribunales es muy común que sesionemos a medianoche, que sesionemos los fines de semana también justamente por este tipo de cuestiones. Si el litigio no está relacionado con proceso electoral, entonces los días se cuentan solamente los días hábiles. O sea, en términos generales, de lunes a viernes. Si por ahí te cae en medio el 21 de marzo o algún otro que según la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, el reglamento interno del tribunal o un acuerdo que emitió la Sala Superior Segunda y Inhábil, pues tienes un día más para preparar la demanda o en su caso para el proceso acá internamente. Aquí sí hay como muchas cuestiones que, esto así como en términos generales se escucha muy claro y todo el mundo dice, sí, pues y las reglas están súper claras y no hay pierde. Pero hay muchos casos que nos llegan a suceder en los tribunales que sí hacen necesario como ciertas reflexiones adicionales. Por ejemplo, en 2020 nos pasó, llegó la pandemia y de repente muchos tribunales locales, muchos soples, que son la autoridad responsable ante quien se tiene que presentar la demanda, literalmente estaban cerradas las puertas. No había gente adentro, no estaban trabajando, emitieron acuerdos diciendo esto se va a cerrar por la contingencia sanitaria. En el tribunal no cerramos, pero sabíamos que las responsables ante quien se presentaba la demanda estaban cerradas. Entonces, en esos casos, ¿cómo se cuenta el plazo? ¿Qué pasa si la persona quiere ir y impugnar en esos 4 días, pero no puede presentarla físicamente? Una de las jurisprudencias que ha emitido la Sala Superior es justamente que cuando no se pueda presentar la demanda por causas imputables a la responsable, el plazo ahí no computa en esos 4 días. Otra es justamente cuando la autoridad responsable está cerrada, que fue lo que pasó. ¿Y por qué? Porque también hay otra jurisprudencia, específicamente para las salas regionales,
que permite que la parte actora diga, bueno, si está cerrado aquí, me voy a la sala directo y presento mi medio de impugnación en la sala y listo. Y esa jurisprudencia establece que cuando se presenta en la sala se interrumpe el plazo. Entonces, eso sería una opción. Pero esta jurisprudencia nace de la idea de que en algunos casos es necesario consultar el expediente para poder presentar la demanda. Y si la autoridad responsable está cerrada, no puedes tener acceso a ese expediente y eso vulnera el derecho de acceso a la justicia porque no puedes preparar una adecuada defensa. Entonces, por esa razón es por la que cuando la autoridad responsable está cerrada, con independencia de que ustedes puedan ir a la sala directamente a presentar su demanda, si necesitan que la autoridad responsable esté abierta por algo, existe esta otra jurisprudencia que dice que cuando está cerrada no corre el plazo. Hablando de... Sí, adelante. Lo ideal sería que sí, porque si a la sala le llega la demanda sin ninguna explicación ni nada, hay ocasiones en las que sí tenemos conocimiento de que la autoridad responsable está cerrada porque emitió estos acuerdos, etcétera, tenemos manera de citarlo como hecho notorio y lo conocemos. Pero hay veces en las que tal vez eso no será un hecho notorio para la sala, entonces mi recomendación sería sí, traten de acreditarlo, al menos de decir, estaba cerrado y por eso no lo pude presentar, y ya entonces será cuestión de averiguar si es cierto o no que estaba cerrada, porque también como hubo tribunales que sí emitieron acuerdos, etcétera, pero hubo también otras autoridades que simplemente cerraron. Entonces, digo, yo sé que quieres imponer una carga adicional, pero si a mí me preguntan como litigantes, acredítalo de la mejor manera que puedas para que no te puedan decir que no es cierto y por eso llegaste tarde allá, porque sí también nos ha pasado ocasiones en las que justamente la parte actora llega y nos dice, esto estaba cerrado, esto no me recibieron, y la responsable en su informe circunstanciado, cuando le mandamos la demanda para que nos brinde el informe, nos dice, claro que sí estaba abierto, mira, checa mi reloj, checa, te mandan videos, etcétera. Entonces, lo mejor, mi sugerencia sería sí, si traten de acreditar. Digo, esto tiene costo, pero es una fe de hechos, en algunos casos de hechos notariales. En algunos otros casos, otra opción podría ser, y esto también dependiendo del medio de impugnación específico que estén presentando, pero en algunos de los medios de impugnación en materia electoral que están relacionados específicamente con el procedimiento electoral, en los soples, en los institutos electorales locales, hay dependencias específicas que dan fe de actuaciones electorales. Entonces dan fe de que está sucediendo o no X cosa y también tal vez podrían echar la mano. Si no, digo, yo sé que no tiene tanto valor probatorio, pero pues es mejor que nada. Fotos, videos, tratando obviamente de acreditar que el tiempo sí es el tiempo en el que estás diciendo que estás ahí. A lo mejor un tweet que subas en ese momento y ahí ya sale la fecha en la que lo subiste, entonces no te pueden decir que lo subiste después. Tal vez grabaste el video antes, eso sí, pero ahí está la evidencia de que en ese momento estaba. Digo, de bote pronto es lo que se me ocurre, pero sí traten de acreditarlo. Otra de las excepciones es cuando estos medios de impugnación son presentados por pueblos y comunidades indígenas, originarios, afromexicanos o equiparables, o sus personas integrantes, cuando se trata de las impugnaciones que presentan relacionadas con la elección de sus propias autoridades tradicionales. Y esto es para tratar de flexibilizar un poco el acceso a la justicia, entendiendo la situación de desventaja en la que han estado por muchos años. Otra de las jurisprudencias que esto sí es importante, en términos generales ya les dije cuál es la regla. También empezaron a presentar algunos casos y se tuvo que tomar una definición por parte del tribunal cómo computar los plazos cuando las controversias que nos llegan están relacionadas con procesos electorales internos de los partidos políticos. En esos casos, la regla no es como esta regla general que les había comentado, sino la regla es, se computan dependiendo de cómo esté regulado por la propia norma del partido político relacionado con esa controversia. Hay casos en que en los estatutos o los reglamentos específicos del partido político se establece eso,
Hay casos en los que los partidos no establecen esa regla acerca de cómo se computan los plazos en sus procesos internos. En algunos de esos casos, al momento de emitir las convocatorias, generalmente eso para la elección de dirigencias o de candidaturas, si es de candidaturas, pues entra dentro del proceso electoral, pero las dirigencias es lo que como que más está en el limbo. Al momento de emitir las convocatorias, el partido político sí establece cómo van a computar los plazos. Y entonces esa es la regla que aplica. Y aquí esto sí es importante comentárselo porque podrá haber algún caso en el que digan, es que son resoluciones contradictorias, en una contaron hábiles y en otra inhábiles. Depende del propio partido político por su facultad de autodeterminación, y aquí lo que hacemos en el tribunal es justamente respetar esa norma que establece el propio partido político acerca de cómo contar los plazos en sus propios procesos internos. Bueno, y finalmente hay elecciones de cargos de elección popular que no necesariamente son como los constitucionales o los que conocemos más grandes y que hay en todos los escenarios. Hay algunos estados en los que hay autoridades, digamos que submunicipales, delegaciones, agencias, etcétera. En esos casos, cuando son autoridades auxiliares administrativas del ayuntamiento, aplica la misma regla que si fueran autoridades constitucionales, y entonces se tienen que interponer los plazos, perdón, se tienen que interponer las demandas contando todos los días como si fueran hábiles, o sea, en días naturales. Después pasamos a perder el pizarrón. No, pero ¿por qué? Pues a lo mejor. No. Pero ni siquiera te alcanzar a ver hasta allá lo que está escrito, ¿verdad? Más o menos. No, si quieren nos vamos sin el pizarrón. No, nos vamos sin el pizarrón si quieren. Gracias. Sí. Bueno. Gracias. Entonces, después del cuándo interponerlo, es cómo interponer el medio de impugnación. Esta creo que es muy lógica, se tiene que interponer por escrito. ¿No se escucha? ¿Ahí ya? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo interponer el medio de impugnación? Se tiene que interponer por escrito, se tiene que interponer con el nombre de la parte actora. Obviamente, digo, parece muy obvio, pero hay casos que sí nos pueden llegar demandas muy esporádicamente, pero sin nombre de la parte actora. Es importantísimo que nos pongan el nombre de la parte actora y que traiga firma autógrafa. Son requisitos así como que súper indispensables para la procedencia del juicio de la ciudadanía. Hay veces en las que el medio de impugnación no es presentado directamente por la parte actora, sino que lo presenta alguien que le representa. En esos casos es necesario también asentar el nombre de la persona que está promoviendo, no necesariamente la parte actora, y su firma autógrafa. Y aquí ya nos empezamos a enfrentar algunas cuestiones como, bueno, ¿y qué si no está presentado de esta manera? ¿Qué pasa si el medio de impugnación no se presenta con firma autógrafa? Bueno, lo que establece la ley es que si no se presenta con firma autógrafa, se desecha la demanda, es improcedente. Incluso hay una jurisprudencia de la Sala Superior, la 12 del 2019, que establece que las demandas que se envían por archivo electrónico, específicamente una cuenta del tribunal, no tienen el requisito de contener una firma autógrafa y entonces deben desecharse. Y aquí otra vez anécdotas o lo que ha pasado en la sala. En 2020 nos empezamos a enfrentar, derivado de la pandemia, muchos de los tribunales locales de la cuarta circunscripción empezaron a emitir acuerdos que abrían una especie de oficialía electoral al interior de los propios tribunales para tratar de
tutelar este derecho a la salud, que la gente no tuviera que asistir presencialmente. Traíamos todavía en 2020, no se acuerdan, no solamente era el tema de la sana distancia, sino que además se trataba o se procuraba que la gente no usara el transporte público, que no se usara transportes, incluso hubo algunos casos de estados que cerraron carreteras, etcétera. Pues ya nos habían alertado también acá algún otro compañero, tenemos temas con, solo hay 5 salas regionales en toda la República Mexicana y hay que transportarse de un lado a otro. Entonces nos empezamos a enfrentar ese problema en la sala regional. Esto sí les tengo que decir que fue algo que hasta donde yo sepa solo lo hicimos en esta sala, no lo hicieron en las demás. Cuando llegaban las demandas presentadas por estos medios se desechaba porque no tiene firma autógrafa. En la sala estuvimos reflexionando estos asuntos varias sesiones y llegamos a la conclusión de que cuando la parte actora que había llevado la cadena impugnativa ante un tribunal local, en el tribunal local le habían aceptado así las demandas, presentaba la demanda en la oficialía de partes del propio tribunal local, que es la responsable ante quien se tiene que presentar la demanda, y por eso nos la mandaba el tribunal local sin firma autógrafa, porque era una impresión de un correo electrónico. Lo que optamos por hacer fue requerirle a la parte actora que, si era su voluntad, ratificara la demanda, porque tenía que tener la firma autógrafa aquí en el expediente, pero entendíamos el contexto sanitario en el que estábamos viviendo, de manera excepcional. Lo normal, si no tiene firma autógrafa, es se desecha la demanda. Si no tiene nombre también, porque no hay manera de saber quién es la parte actora. En algunos casos tal vez se podría llegar a saber si adjuntara una credencial, pero no sabes ni siquiera si sí es o no de la parte actora. Entonces, si no tiene nombre, se desecha porque no sabes el derecho de quién estarías protegiendo. Otra de las cosas que tiene que tener la demanda es el domicilio y, en su caso, las personas con quienes se pueden entender las notificaciones. ¿Qué pasa si la demanda no tiene domicilio o no se mencionan las personas? No pasa absolutamente nada, se le notifica por estrados a la parte actora. En el tribunal tenemos los estrados físicos y además estrados electrónicos. Todo lo que se publica en los estrados físicos está publicado en una pestañita de estrados electrónicos y entonces ahí pueden ir viendo todas las actuaciones que se van haciendo en los juicios. Se le puede dar seguimiento fácilmente, pero aquí pues sí, nada más hay que estar conscientes de que si no se pone un domicilio, se notifica de esa manera. Y otra de las cuestiones que establece la ley de medios relacionada con lo que comentaba aquí el compañero, la verdad es que creo que es un tema que sí se tiene que reflexionar, sobre todo pensando en términos de acceso a la justicia, es si las personas no señalan un domicilio en la ciudad sede de la sala regional, no se les puede notificar ahí personalmente. Lo cual implica que solamente en 5 ciudades de toda la República se pueden hacer notificaciones personales de manera ordinaria. Y si no se señala un domicilio ahí, si no tienes tal vez un despacho corresponsal, etcétera, todo se va a ir a estrados. Con la pandemia, la Sala Superior emitió un acuerdo en que permitió que se señalaran domicilios de correo electrónico particular para notificaciones. Esto también es de manera excepcional, no sabemos cuánto tiempo más vaya a estar en vigencia ese acuerdo de la Sala Superior. El propio tribunal tiene, no sé si alguien ya les había comentado esto, un sistema de notificaciones electrónicas. Se puede acceder en la página del tribunal, se saca una cuenta especial que es @tribunalelectoral.com y la única peculiaridad que tiene este correo electrónico es que es simplemente un buzón de recepción de mails. No pueden sacar ningún mail ustedes desde esa cuenta, pero este sí es un sistema que incluso está regulado en la propia ley de medios. Este no es algo que hubiera salido de manera excepcional por la pandemia, tiene muchos años ya trabajando, funcionando. Si se señala este correo electrónico, sí es válido hacer las notificaciones ahí, no se notifica por estrado. Lo otro que son los mails que nos señalan a veces de Gmail, Hotmail, Yahoo, de manera excepcional ahorita por la pandemia está en vigencia este acuerdo de la Sala Superior y se puede notificar así. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos mails o por qué, por ejemplo, la ley sí regula que es del sistema de notificaciones oficial del tribunal y no los otros? El sistema de notificaciones del propio tribunal tiene ciertas alertas y candados, entonces es muy fácil saber si el mail sí llegó al buzón o no llegó al buzón y hay plena certeza de cuándo se notificó o no. En cambio, con los mails particulares no. Entonces, una de las disposiciones de este acuerdo de la Sala Superior lo que dice es que la parte actora, o bueno, la parte
cuando señale un domicilio particular, está obligada a estar vigilando ese correo, porque en cuanto la persona notificadora levante la razón de notificación de que mandó el correo electrónico al correo que estaba señalado, en ese momento se tiende por notificada. Y si trae un requerimiento de 24 horas, es a partir de ahí. Y si la parte actora se le ocurrió abrir su mail 3 días después, se le fue el plazo. De otra manera, se sabe bien todo el track de todo lo que ha ido pasando con ese correo en el del sistema de notificaciones electrónicas del tribunal. El siguiente requisito de cómo presentar una demanda de juicio de la ciudadanía es, sí. Buenos días. Hace rato decía que para las notificaciones personales solo podían ser en la residencia de la sala. Por ejemplo, la sala de México es la alcaldía donde se encuentra La ciudad sede. Pero, por ejemplo, Sala Monterrey es todo el estado de Nuevo León. La ciudad sede, Monterrey. Ahí. En el caso de los estados, Jalapa, por ejemplo, tendría que ser a Jalapa. Correcto. En el caso de Sala Monterrey y Sala Guadalajara, tengo entendido que son la zona conurbada. O sea, lo han extendido esas salas para entender que es la zona conurbada. Monterrey no solo es Monterrey, es San Pedro, en Guadalajara es Tlaquepaque, Tonalá, ya no me acuerdo qué otros hay por ahí, son como 5, Zapopan, pero sí, son solamente esas ciudades en las que se puede señalar domicilio válidamente. Bueno, después, el siguiente requisito, en caso de que la demanda se presente no por la parte actora, sino por alguna persona que le represente, se tiene que acreditar la personería, evidentemente. ¿Qué pasa si no se acredita la personería? Si simplemente digo, yo vengo en representación de tal y presento esta demanda. En esos casos, hay una norma en la Ley de Medios que establece que la magistratura instructora puede requerir a la parte promovente que acredite el carácter con el que sustenta. Ojo, esto es muy importante, puede requerir, no es una obligación para la magistratura instructora. En la sala creo que todas las magistraturas siempre hacemos este requerimiento, pero es potestativo. Entonces, esto implica que si en algún caso presentan una demanda en representación de otra persona y la magistratura no les requiere y simplemente presenta un desechamiento al pleno de la sala, se estaría resolviendo conforme a la ley porque no se acreditó la personería. Su recomendación, siempre acrediten esa representación con la que se están ostentando. Y bueno, aquí también, en términos de la Ley de Medios, es supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y pues bueno, ya de ahí también nos vamos al mandato en el Código Federal. Después, otra de las cuestiones que se tienen que establecer en las demandas son el acto impugnado y la autoridad responsable. Esta es otra de esas cosas o elementos que tal vez podrían parecer muy, pues es que es obvio que se va, no necesariamente. Nos hemos topado con demandas en las que no viene señalado el acto impugnado, no viene señalada claramente la autoridad responsable, entonces esto sí es muy importante. También, en caso de que no venga señalado el acto o la autoridad responsable, si vienen agravios, me está haciendo, está conculcando tal derecho, la magistratura instructora puede hacer el requerimiento. Estos requerimientos, el de precisar el acto impugnado, la autoridad responsable, acreditar la personería, son potestativos y son por 24 horas, por la agilidad del proceso. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos elementos. Otra de las cuestiones que se tienen que establecer son hechos y agravios. Hay también jurisprudencia que se ha ido estableciendo por la Sala Superior tratando de tutelar el acceso a la justicia en caso de que los agravios no sean muy claros, no se desprendan bien, pero los hechos estén muy bien redactados en la demanda y de los propios hechos de la demanda se desprendan los agravios. No es necesario que estén con una fórmula sacramental, que estén en un capitulito súper hermosos y bien estructurados, con que se desprenda el agravio, la causa de pedir de la demanda es suficiente para que se estudie por parte de las salas del tribunal. Pero sí es necesario que al menos estén los elementos en esa demanda. Incluso hay otra jurisprudencia de la Sala Superior que lo que nos dice es que se tiene que leer en su integralidad el escrito
justamente para tratar de ver si se cumplen con estos requisitos o no. Eso no se los mencioné hace rato, pero dentro de esta revisión integral de la demanda, también una de las cosas que nos marca la Sala Superior es que hay veces, y eso digo, no es tan poco frecuente como por ejemplo el que no pongan el nombre o el acto impugnado, pero sí hay veces en las que nos han llegado demandas que no traen firma autógrafa, pero en el escrito de presentación de la demanda sí está la firma autógrafa. En esos casos la Sala Superior también dice, ahí tienes la firma autógrafa, es evidente la voluntad de impugnar, aunque no esté en la demanda porque está en el escrito de presentación, la tienes que ver en su integralidad y se cumple con el requisito. Entonces es muy importante entender este tema de que hay que revisar en su integralidad, y lo que subyace en todas estas jurisprudencias y criterios de la Sala Superior del Tribunal es tratar de garantizar el acceso a la justicia, sobre todo tratándose del juicio de la ciudadanía. Entendemos que en muchas ocasiones quienes llegan a litigar no son personas expertas en litigio electoral, son personas ciudadanas que están tratando de que se protejan sus derechos, y justamente por eso tratar de sacar los formalismos y tecnicismos de este litigio para garantizar su acceso a la justicia. De cualquier manera, lo que sí nos establece la norma es que si no hay hechos y no se pueden desprender agravios, la demanda se tiene que desechar porque no hay nada que revisar. Otro de los elementos que nos marca la ley que se tiene que establecer en la demanda son las pruebas. Y aquí obviamente no solo se tienen, esto es súper importante, no solamente hay que ofrecer las pruebas, hay que aportarlas. Hablando de litigio electoral, el momento para aportar las pruebas es en la presentación de la demanda, no después. Porque hay veces en las que como que personas que litigan en otras materias dicen, no, pues yo las ofrezco y ya después te las aporto, ya después ya no, ya se fue el plazo. Cuando se tienen que aportar es con la presentación de la demanda. Otra de las cosas súper importantes en litigio electoral, hay ocasiones justamente por lo corto de los plazos, que son muy cortos, pero además se entiende que sean tan cortos porque a veces ni siquiera con esos cortos son suficientes para resolver bien las impugnaciones, en que es que no voy a conseguir que me den las copias certificadas, que me den el video en 4 días. ¿Qué es lo que se puede hacer en esos casos? Lo que establece la ley es que la parte actora tiene que ofrecer las pruebas, aportarlas, o en su caso, si no las puede aportar, acreditar que ya las solicitó a la instancia correspondiente y no se las han entregado. Y entonces, lo que se tiene que hacer es llegar con la demanda y decir, te ofrezco el listado nominal de no sé qué, te ofrezco el no sé qué, que mira, aquí te acredito que ya se los pedí a este partido político, no me los ha dado. Pero ya con ese acuse de recibo de estoy pidiendo esto a tal dependencia, cuando llega la demanda en la sala lo que hacemos es, instancia, échame los documentos que ya te pidieron, porque acreditó haberlos solicitado en tiempo. Si no se presentan las pruebas, este no es de esos requisitos que se puedan subsanar, evidentemente. Si no se presentan pruebas y el litigio es una cuestión de derecho, no pasa nada, se resolverá sobre eso. Si no se presentan pruebas, a pesar de que en la ley está establecido como uno de los requisitos, no se desecha la demanda, simplemente se resuelve con lo que hay en el expediente, lo cual tal vez no es tan benéfico para la parte actora. Lo mejor es que se traten de acreditar absolutamente todos los hechos que se están diciendo, pero lo que sí es no va a llegar al extremo de que por ese simple hecho se vaya a desechar la demanda. En la ley de medios también hay una facultad para las magistraturas de hacer diligencias para mejor proveer. Estas diligencias lo que nos permiten es allegarnos de los documentos necesarios para conocer la verdad de los hechos. Estas diligencias tienen que ser ejercidas, digamos, con manera cautelosa para no desequilibrar la carga entre las partes, porque al final de cuentas, aunque esto es muy parecido al amparo, generalmente hay más bien la parte actora frente a una autoridad responsable, no tanto frente a otra persona. De todas maneras hay que tratar de mantener el equilibrio procesal. Hay casos en los que se tendrán que flexibilizar algunas reglas, pero incluso tratándose de personas y comunidades indígenas, originarias, equiparables y afromexicanas, la misma Sala Superior tiene una jurisprudencia que especifica que esa flexibilidad, visión con la que se tienen que revisar estos asuntos no implica que se pidan las pruebas que no aportaron, incluso a estas comunidades. Entonces, este tema de las pruebas sí es delicado. Lo mejor es que se aporten junto con la demanda todas, o se acredite que se solicitaron, con independencia de que en algunas ocasiones sí nos allegamos de muchos de los elementos para poder resolver la controversia.
¿Se pueden presentar pruebas supervinientes en materia electoral? Sí, pero obviamente acreditando que son supervinientes, que no se conocían al momento en que se presentó la demanda o que son derivadas de hechos que no se conocían cuando se presentó la demanda. Son las únicas excepciones que hay para la presentación y admisión de esas pruebas. Ojo, siempre y cuando no se haya cerrado ya la instrucción del juicio. Si ya se cerró la instrucción del juicio, ya las pruebas supervinientes tampoco podrían ser admisibles. Y el último de los requisitos que establece la ley, todos estos están muchísimas gracias, están entre el artículo 9 y 10 de la Ley de Medios, se tiene que haber agotado la instancia previa. En este caso, no sé, a lo mejor para hacer esto un poco más participativo, ¿cuáles son las instancias previas que a ustedes les suena que pueda haber antes de llegar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Medios locales, tribunales locales. ¿Qué otro? Instancias partidistas, muy bien. En términos generales son las dos instancias que podría haber. Se tienen que haber agotado para llegar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay casos en los que incluso puede haber alguna otra instancia. Son raros, pero estos asuntos que les refería yo de elecciones de autoridades auxiliares municipales, a veces cuando emiten la convocatoria para la elección de estas autoridades, se establece en la convocatoria que la primera instancia es algún órgano municipal. Y entonces primero se tiene que agotar la instancia municipal, después ir al tribunal local y ya después ir a la sala regional. Los partidos políticos deberían tener una sola instancia. Hay algunos que tienen una instancia que, a pesar de ser única, pasa por varios órganos al interior del propio partido antes de llegar a la resolución final. Digo esto nada más como para que lo sepan, pero es necesario haber agotado la instancia. La ley lo establece como un requisito de procedencia. Sin embargo, también por la vía de la jurisprudencia, lo que se ha determinado, y estas jurisprudencias son muy viejitas, eso no es causa de desechamiento. En todo caso, si no se agotó la instancia previa, lo que se procede a hacer es reencauzarla a la instancia procedente, ya sea a la instancia partidista o a la instancia local en todo caso, bueno, a estos auxiliares municipales, para que se agote la cadena impugnativa. En muchas ocasiones llegan demandas en que la parte actora nos pide que revisemos la controversia directamente en la sala. No sé si alguien por aquí está familiarizada con el término per saltum. ¿Alguien que nos explique por favor de qué va? La institución del per saltum opera cuando el tiempo de la elección, el tiempo ya no te alcanza, así como tu esposo no te da para efectos de agotar el principio de la legitimidad. Entonces tienes que acudir hasta una instancia que pudiese ser la que realizara tu asunto, exponiendo la justificación del per saltum para efectos de que pueda ser oído dentro de ese proceso y tengas una resolución antes de que ya sea irreparable el acto. Muy bien, sí, adelante. Sí, es uno de los argumentos que sí nos dicen muy comúnmente para acudir en per saltum. Para las personas que por aquí como yo no hablamos latín, per saltum significa saltando la instancia. Per saltum significa saltando la instancia o en salto de instancia. Y justamente es lo que dicen. Esta institución es muy común en el derecho procesal electoral. La verdad es que yo no lo he encontrado en alguna otra materia del derecho mexicano. Sí hay por ahí en algunos otros países de Sudamérica, sí se usa esta institución procesal, pero aquí en México yo no la he visto en alguna otra materia, no sé si alguien sí la conoce, pero en la materia electoral es muy común que se utilice, muy común que la pidan. Y aquí la solicitud, creo que ya lo dijeron muy claramente, se hace justamente sobre la base de que se puedan volver irreparables los derechos. En las salas
generalmente cuando más nos enfrentamos a este tipo de demandas que llegan saltando la instancia previa, es cuando estamos justamente en proceso electoral y que se están acabando cada una de las etapas. Y sobre todo cuando estamos a punto de que llegue ya la jornada electoral. Como saben, cuando llega la jornada electoral, ahí incluso son 2 etapas las que casi simultáneamente se llevan a cabo, entonces opera la definitividad y todo lo que ya se hizo en las etapas previas adquiere definitividad, ya no puede repararse una vulneración si llegó a existir una vulneración en la etapa previa. No sé si más o menos les explicaron cómo va el proceso electoral, las diferentes etapas que lo componen, que digo, o sea, primero empieza la fase de selección de candidaturas, después viene lo voy a decir muy rápidamente, la etapa de precampañas, campañas, después viene la jornada electoral y después viene la etapa de resultados. Entonces, hasta el 2021 que la Sala Superior sacó un criterio bastante innovador, y ahorita les cuento de ese, pero lo que siempre había manejado el Tribunal Electoral es, sobre todo, llegando a la jornada electoral, cuando ya se emite la votación por las personas que nos van a gobernar, ya no se pueden reparar los derechos de una persona que te venga diciendo, es que yo tenía que haber sido candidata. Eso quedó muy atrás. Si ya se pasó la jornada de la votación, ya se emitió el voto por miles de personas ciudadanas, ya se llevó a cabo todo eso, ya no se puede reparar y por eso se vuelve irreparable, y ahí es donde opera esto que nos dice el compañero. Llegas entonces a la última instancia y dices, acéptame la demanda en salto de instancia, porque si la mandas de regreso a la instancia previa no voy a poder agotar la cadena impugnativa hasta llegar a ti para que me protejas mi derecho, porque mañana es la elección. Y entonces mañana pasado mañana que llegue contigo vas a decir, pues es que ya es irreparable, porque ya pasó la jornada. Por eso es la lógica del salto de instancia. En muchas ocasiones, la verdad es que nos llegan muchas demandas diciendo, vengo al salto de instancia. Muchas de esas decimos, no se cumplen los requisitos para el salto de instancia porque la instancia partidista es idónea, no me estás evidenciando que no es idónea para resolver tu asunto. Además, muchas veces en estos casos de las instancias partidistas, ya después, ahora que tengan, no sé si vayan a hacer parlamentos abiertos para lo de la reforma, pero sería interesante ver este debate, porque siempre se ha puesto sobre la mesa el tema de hasta dónde son idóneas justamente las instancias al interior de los propios partidos políticos para dirimir las controversias. Desde lo que yo les puedo decir acá, es que sí hemos visto casos en que las propias instancias partidistas revocan actos del propio partido político. O sea, sí hay casos en los que hay esa división y realmente son instancias que protegen los derechos de la militancia. A veces me dirán, pues sí, pero es que hay otros muchos que no. Eso es parte seguramente de lo que se tendrá que ver, pero si no se evidencia que no es una instancia idónea, se manda al partido político, se manda al tribunal local, los tribunales locales tienen competencia constitucional para resolver estas controversias. En algunos casos lo que sí hacemos, sobre todo cuando estamos, por ejemplo, al inicio del proceso, es decir, sí se puede votar, pero sabemos que los plazos están cortos, entonces, tribunal local, partido político, te manda la demanda, resuelve en 5 días, para garantizar justamente que se pueda avanzar con la cadena impugnativa. Pero bueno, entonces el requisito era agotar la instancia previa, se tiene que agotar siempre. Lo que hacemos cuando nos llega una demanda, si no se agotó la instancia previa, no es desechar, declarar improcedencia, lo que hacemos es reencauzarlo a la instancia que sí era competente y excepcionalmente si nos vienen pidiendo el salto de instancia y sí es dable aceptar en salto de instancia la impugnación, asumimos la competencia y resolvemos aunque no haya agotado la definitividad. Ojo, aquí también nada más, digo, no sé quiénes de ustedes me siguen, cómo vaya a estar el tema de la reforma, pero una de las cosas que hemos visto y en algunos casos que por las características podríamos haber asumido ese salto de instancia en la sala regional, en algunos casos hemos dicho no se puede asumir el salto de instancia porque esa misma sentencia que me estás impugnando aquí está impugnando, bueno, una resolución de un partido político. Vienen en contra del acuerdo en el que se determinaron las candidaturas para X ayuntamientos. Llega a la sala quien va por la presidencia municipal, pero nos damos cuenta que en el tribunal local está impugnado el acuerdo por la regiduría. No podemos dividir la continencia de la causa porque hay peligro de resoluciones contradictorias. Y entonces, aunque se dieran las características y en la sala, si solo tuviéramos esta demanda, diríamos, ahorita la resuelvo,
No podemos hacer eso porque estaríamos enfrentando el riesgo de resoluciones contradictorias y entonces por eso la mandamos de regreso al local. Una de las cosas a las que nos enfrentamos en las salas regionales, en el tribunal, en términos generales, la sala superior puede ejercer facultad de atracción respecto de asuntos que tenemos las salas regionales, y lo hace, no muy seguido, pero sí lo llega a hacer. Las salas regionales no podemos hacer eso con las demandas que tienen los tribunales locales. Entonces, si un tribunal local está conociendo algún medio de impugnación, tiene que acabar ahí ese juicio para poder llegar después a la sala regional. Nosotros no podemos, cuando llegue aquí, quien va a la presidencia, decir, tribunal, échame esos otros porque aquí tengo esto. No tenemos esa facultad en la ley. Entonces, bueno, esto por lo que ve a las instancias previas. Vamos a la siguiente pregunta. Ya vamos, ¿quién, cómo, cuándo, dónde se pueden presentar las demandas? La demanda, ya se los adelanté un poco, se presenta ante la autoridad responsable. Y ya también cuando vimos lo de la oportunidad, les adelanté, hay casos en los que no se presenta necesariamente ante la autoridad responsable. Si se presenta ante la sala regional, hay una jurisprudencia, eso suspende el plazo. Ojo, solo cuando la demanda se presente ante la sala regional y la sala regional sea competente para conocer esa demanda. También hay otra jurisprudencia que es clarísima en decir, si la demanda se presenta ante una autoridad distinta a la responsable, no se interrumpe el plazo. Esa autoridad tendrá que hacer lo posible para hacer llegar esa demanda a la responsable para que inicie el trámite y la mande. Pero nos han tocado casos en que, por ejemplo, viene un asunto en contra del acuerdo de registro de candidaturas del instituto local, de las candidaturas para ayuntamientos. Resuelve el tribunal local. La demanda, si no están de acuerdo con lo que resolvió el tribunal local, se tendría que presentar ante el tribunal local, porque es la responsable la que emitió la sentencia impugnada. Pero, por alguna razón, en vez de presentar la demanda ante el tribunal local, la presentan otra vez ante el instituto local, que fue ante quien iniciaron, pues, parte de la cadena impugnativa. Y hay veces en las que nos ha pasado, el instituto local la recibe el cuarto día que vence el plazo a las 11 de la noche. Llega al tribunal local a las 12:30. Es al quinto día y se desecha por extemporánea. Y aunque el instituto se ve que opera con agilidad, en 2 horas ya está en la responsable, sí tengan mucho cuidado con presentar la demanda ante la responsable, porque si no, se desecha la demanda. ¿Por qué? Porque la responsable es la que recibe y además tiene que tramitar la demanda. ¿Cuál es el trámite de la demanda? La demanda se tiene que publicar en los estrados de la autoridad responsable, y esto es muy importante porque la publicación de la demanda en los estrados de la autoridad responsable es lo que permite a las personas posibles terceras interesadas comparecer a juicio. En materia electoral, otra de las peculiaridades que tenemos, a diferencia de otros litigios, aquí no hay llamamientos a partes terceras interesadas. Hay demandas en las que sí nos dicen, y la parte tercera interesada la desconozco, o nos dicen, la parte tercera interesada es nombre y apellido y el domicilio está en tal. Aquí no hay llamamiento a juicio a terceras interesadas, no se les notifica. La única notificación o llamamiento a juicio es en los estrados de la autoridad responsable o del órgano responsable tratándose de partidos políticos. Por eso es muy importante que se presente la demanda ahí, porque en ese momento se publica, la demanda está publicada por 72 horas, para que en esas 72 horas, si hay alguna persona que tenga interés opuesto, presente su escrito de parte tercera interesada. ¿Qué pasa si hay más de una autoridad responsable? Porque ha habido casos en los que puede haber más de una autoridad responsable. Es válido que se presente la demanda ante cualquiera de las dos. En ese caso seguramente dará trámite y cuando llegue a la sala se manda el trámite para la otra responsable, para que publique, para que mande informe, etcétera. A veces incluso las responsables, nos tocó en el pasado proceso electoral, por ejemplo, era muy común que de un partido político en específico señalaran como responsables a 2 órganos internos del propio partido político. Y entonces, en cuanto recibían la demanda, además de empezar el trámite y mandar aviso a la sala regional, mandaban de una vez la demanda a la otra responsable para que iniciara el trámite, como una especie de colaboración ahí. Entonces, pero esto es válida con que se presente ante una de las responsables, se interrumpe el plazo. Finalmente, ¿es posible presentar una ampliación de demanda? Sí, siempre y cuando sea esa ampliación
sobre hechos que no se conocían al momento de presentar la demanda. Y aquí también no puedo no comentárselos. En la sala, por ejemplo, bueno, yo sostengo esto con una jurisprudencia de la sala superior, pero en el pleno que integré yo hasta marzo, que salió uno de los magistrados quien presidía la sala, la mayoría generalmente era de la idea de que sí se podía presentar la ampliación, incluso sin hechos novedosos ni nada, simplemente para mejorar los argumentos, siempre y cuando se estuviera dentro del plazo de los 4 días para la presentación de la demanda. Entonces, si presenté la demanda el día 3, pero en la noche me quedé pensando que me faltó, que le podía haber dicho que además podían presentar la demanda, y esto es, por ejemplo, una de esas cuestiones que queda a criterio judicial y cómo se va interpretando la norma. Yo sostenía mi criterio de que la ampliación de demanda solo era procedente frente a hechos novedosos. En la jurisprudencia 18 del 2008 de la Sala Superior, mis compañeros sostenían este otro criterio en atención a el acceso a la justicia, artículo 17 constitucional, y su interpretación de la propia norma de la Ley de Medios. Y estas son las reglas en términos generales acerca de las demandas. ¿Quién, cuándo, cómo y dónde? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, sino para pasar a partes terceras interesadas que ya hemos... sí, adelante. Sí. Sí hay suplencia de la queja completa, ¿no? Pero digo, en firma autógrafa aquí también hay algún criterio que flexibilice este requisito. En la sala lo que sí hemos hecho, o sea, si vienen estampadas las huellas, algún rasgo que nos evidencie la voluntad de la persona de estar... Al final de cuentas, la firma autógrafa, y ese criterio lo hemos desarrollado en la sala, la firma autógrafa lo que busca es que nosotros como tribunal tengamos la plena certeza de que hay una persona intentando accionar la jurisdicción del Estado y que es su voluntad interponer esa demanda para impugnar un acto. Entonces, si tenemos elementos para evidenciar esa voluntad, como podría ser, por ejemplo, las huellas dactilares en los casos tratándose de estas personas, porque hay veces en las que sí nos han llegado, incluso no recuerdo si pueblos indígenas, pero de pueblos originarios de aquí de la Ciudad de México, sí hemos tenido casos en los que lo que hacen es plasmar la huella, porque no pueden escribir. Y tenemos algunos otros criterios en los que lo que hacen es poner, por ejemplo, su nombre manuscrito, que no sabemos, porque no nos presentan en ese momento, si es su nombre, si es su firma, pero está plasmado la evidencia de que sí es la voluntad de la parte actora, y en esos casos lo hemos razonado. Obviamente es un razonamiento, una argumentación mucho más robusta que la de simplemente, ahí tiene firma autógrafa, pasa, pero sí es posible hacerlo justamente en este ánimo de permitirles el acceso a la justicia. Muchas gracias. Respecto de las pruebas, cuando yo acredito que solicité el documento y no se me entregó, ¿basta la solicitud o en algún caso puede haber alguna valoración de tiempo? Por ejemplo, yo estoy en el 4.º día para presentar la demanda y me acuerdo de que debía haber solicitado un documento y lo solicito la noche, también donde se me vence, y lo presento junto con la demanda. Evidentemente no es una solicitud que se me pudiera haber accedido en un día o algo, pero yo lo hice por mi omisión, o por decir, bueno, lo presento, yo sé que son varios días para que me lo den, pero lo presenté el día prácticamente con la demanda. ¿Hay alguna valoración de ese tipo? No, ahí nunca hemos hecho valoraciones de ese tipo, con que nos acrediten que se solicitó, e incluso, al menos desde mi visión personal, se los digo, 4 días es muy poquito tiempo para hacer una demanda. Entonces creo que sí es muy entendible que justo cuando estás terminando de revisar la demanda, estás terminando de ver qué documentos tenías que presentar como soporte. Y sí, la ley, la verdad es que lo que establece es, o en su caso que se haya solicitado, nos hayan entregado. Lo solicitaste a las 11:30 de la noche, a las 11:45 viniste a presentarme la demanda, con eso es suficiente para que desde acá hagamos esa solicitud. Pero esto sí se me hace muy importante comentárselos porque es muy común, esto sí es muy común, no es algo que nos pase una vez cada 6 meses, que nos presenten las demandas diciendo, y solicítale sala a tal persona tal cosa.
así nada más, sin acreditar que solicitaron, que nada. Se entiende igual también tal vez por la premura, pero ahí no se hizo el mínimo esfuerzo de ir a recabar la prueba que se necesitaba. Entonces, digo, esa es la diferencia, pero sí no habría, o sea, la ley no marca nada en cuestión de temporalidad. Y muy probablemente ninguna dependencia, incluso con el derecho a petición del texto, diría que 4 días es un tiempo razonable para dar nada. Bueno, pasando ya a los escritos de... Sí, adelante. Una duda que me surgió, magistrada, ahorita que mencionó sobre la elección de autoridades auxiliares. ¿Cuál es el término que vamos o se debe utilizar? ¿El normal o más bien el proceso electoral o el no proceso electoral? Proceso. Es un proceso, si bien es un proceso electoral, pero es auxiliar o administrativo. ¿Cuáles serían los términos que habría que manejar? ¿Vía hábiles o Hábiles. Es la jurisprudencia 9 del 2013. El rubro es plazo para la interposición de los medios de impugnación en materia electoral en contra de actos emitidos en los procedimientos para elegir autoridades municipales a través del voto popular. Deben computarse todos los días y horas como hábiles por tratarse de procesos electorales. 9 del 2013. 13. De nada. ¿Alguna otra? Ok, bueno, entonces ahora sí. Parte tercera interesada, ya medio les adelanté. Su plazo es mucho más corto que el de las demandas, tienen 72 horas a partir de que se publica la demanda en los estrados de la autoridad u órgano responsable. Aquí les tengo que plantear lo que hemos vivido en algunas de las demandas, porque nos lo llegan a plantear así. Creo que con las autoridades responsables no hay tanto tema, pero sí nos han llegado a decir en demandas que proceden de procesos internos de partidos políticos, es que te prometo que nunca se publicó la demanda. Y tenemos las certificaciones del partido político en las que nos están diciendo cuándo se publicó, cuándo se quitó, que se cumplieron las 72 horas, pero en la demanda dicen, es que me acabo de enterar que resolvieron eso, pero en los estrados no estuvo publicado nunca. Y aquí, adelantándome tal vez a la pregunta del compañero, ¿y cómo carambas acreditarlo? No tengo la menor idea. Lo único que se me ocurre, como para hacerlo bien, sería, pues tienes que tener a un notario, una notaria 72 horas ahí, o una semana para hacer eso. Entonces, digo, ese es un tema al que nos enfrentamos, que los digo así tal cual, con franqueza. En algunas demandas nos lo llegan a plantear. Las certificaciones de los partidos políticos en este sentido de las 72 horas, a diferencia de las certificaciones que emite una autoridad del Estado, esta sí es una documental pública. Las de los partidos políticos no son documentales públicas, son documentales privadas. Aunque las emita, no sé, su Secretaría General, no deja de ser una documental privada, porque no tiene fe pública. Pero pues de cualquier manera, sí van, digamos, dando cierta certeza acerca de cómo se fue haciendo todo el acto al interior del partido político. Se tienen 72 horas a partir de que se publique. En esos casos también será labor de quien esté litigando alguno de esos casos demostrar si se publicó o no se publicó, y por eso entró dentro de esas 72 horas o no el escrito de parte tercera interesada. En esto, digo yo, como reflexión, creo que se podría tal vez, si esas publicaciones se hicieran también públicas en algún instituto local o algo, tal vez se lograría tener esa plena certeza acerca de en qué momento se van emitiendo y publicando los actos de los partidos políticos. Pero hoy por hoy sí les comento que esos asuntos son algunos de los asuntos en los que incluso nos hemos enfrentado a tema de valoración probatoria. Porque hay veces en las que sí, las partes que llegan a impugnar esos asuntos sí traen pruebas para tratar de desvirtuar lo que nos está diciendo el partido político respecto a la fecha en la que se publicaron los actos o las demandas en sus estrados. Entonces, esos asuntos se ponen muy interesantes justamente por eso, porque a veces la procedencia de la demanda o la procedencia de los escritos de parte tercera interesada dependen de la valoración probatoria para definir como órgano jurisdiccional en qué momento se publicó en los estrados. Sí, esto aquí viéndolo como
parte de lo que se tiene que hacer. La parte tercera interesada tiene solo 72 horas, que es un plazo mucho más corto que el plazo que tienen generalmente la parte actora. Y ya les había adelantado también, no hay llamamiento a juicio. El llamamiento a juicio es esa publicación en los estrados de la responsable. Las características del escrito de comparecencia son muy similares a las de la parte actora. Tiene que ser por escrito, con nombre, con firma autógrafa, tiene que acreditar en todo caso, si es en representación de alguien, la personería de quien está compareciendo, tiene que acreditar, o al menos acreditar con argumentos, el interés opuesto al de la parte actora. Nos han llegado casos en los que se presentan escritos de parte tercera interesada que más bien son como una coadyuvancia. Eso no es una tercería, no se puede admitir como un escrito de parte tercera interesada, porque no pretende ir en contra de lo que pretende la parte actora, sino más bien reforzar sus argumentos. Tiene que tener también domicilio, personas autorizadas, y las reglas para qué pasa si no son exactamente las mismas que las de la parte actora. Se pueden hacer requerimientos respecto a la personería, requerimientos respecto a... no es personería. Y si no, pues se tienen por no presentados los escritos. Las pruebas igual, también pueden acreditar que solicitaron pruebas y no se les entregaron. Sí, y lo ideal es que las presenten junto con el escrito de parte tercera interesada. Y también se tienen que presentar estos escritos ante la responsable. En algunas ocasiones llegan directamente ante la sala. Aquí sí no hay jurisprudencia como en el caso de la parte actora. En la sala normalmente lo que hacemos es si llega dentro de las 72 horas, sí tenerle por presentado el escrito, pero la verdad es que muchas veces más bien cuando llegan a presentar el escrito a la sala es porque ya se les fue el plazo de las 72 horas ante la responsable. Y entonces ahora sí terminamos con, digamos, en términos generales, los requisitos de procedencia o quién y cómo se puede presentar un juicio de la ciudadanía. No sé si hasta aquí haya dudas para entonces ya empezar así como un poco más de lleno en el juicio de la ciudadanía, qué es, qué protege, etc. Sí. Nada más una duda, en el caso de que mencionaba usted que tendríamos lo único que se pudiera hacer es tener a un notario las 72 horas para ver. O una semana. No, para ver. ¿No cubriría esa parte la oficialía que tiene FEP? ¿No lo cubre? Es que no es pública, porque no es una autoridad del Estado. Okay. O sea, yo sé que muchas veces para efectos internos sí le dan, digamos, ese peso internamente, pero en términos de la ley de medios, las documentales públicas son las emitidas por autoridades estatales. Entonces ahí no entran las oficialías de los partidos políticos. Sí entra, por ejemplo, una oficialía de un instituto, etcétera. Eso sí entra. Sí, eso totalmente. Para que dieran fe de que no hay nada ahí, eso no. La del instituto que tiene la fe pública, el Instituto Nacional. Sí se podría, nada más que ahí es que sí es una prueba como, digamos, de alguna manera muy diabólica, porque para que tú llegues a presentar esa oficialía, o incluso esto que les digo al notario, que yo digo es que no deben ser 72 horas, sino a veces una semana, es porque tú sabes que después te van a decir que en esa hora en la que pediste la oficialía no había nada. ¿Cómo sabías tú que a esa hora después, 4 horas después te iban a decir, ahí estaba publicado? No sé si me explico. Claro, sí. O sea, tienes que tener esa visión de, en esas 72 horas te voy a contratar para que estés ahí, porque yo sé que en una semana me van a decir que en esas 72 horas estuvo publicado. Sí, correcto. Nada más lo último, también este es el único medio de impugnación que puede ser por un escrito a mano, manuscrito presentado y solicitar el derecho o el derecho a la protección. ¿O ya no? Hay más, o sea, bueno, de hecho, todos los medios de impugnación se tienen que presentar por escrito, pero ningún medio de impugnación forzosamente se tiene que presentar, por ejemplo, por escrito impreso a máquina. En teoría, cualquiera de los que regula la ley de medios podría ser manuscrito, no es un requisito que sean... Sí, el único de los medios que están regulados en la ley que le denominamos de estricto derecho es el JRC, el Juicio de Revisión Constitucional Electoral, y ahí justamente una de las diferencias entre el JDC, el Juicio de la Ciudadanía, y el de revisión es el Juicio de Revisión Constitucional Electoral
es el medio de impugnación que tienen los partidos políticos para impugnar los actos que son contrarios a sus intereses o derechos. Y ahí sí, a diferencia de la ciudadanía que va en defensa de sus derechos, asumimos que los partidos políticos sí son expertos en la materia electoral, sí saben de qué estamos hablando, etcétera. Por eso el JRC es un juicio de estricto derecho. Pero a pesar de ser de estricto derecho, que ahí no opera la suplencia, etcétera, sí podrían presentar una demanda hecha a mano. El otro que creo que también es, digamos, en algunos casos lo vemos igual de flexible que el JDC, es uno que, no estoy segura que lo vayan a ver aquí, el JE, el juicio electoral. El juicio electoral no está regulado en la ley de medios. El juicio electoral se creó por parte de la Sala Superior en un acuerdo general y, en términos muy coloquiales, en el mundo electoral hay quien le dice el cajón desastre, porque es el medio de impugnación al que se mandan las demandas en las que no hay específicamente, no se está diciendo que se vulneró un derecho político electoral de los que están regulados en el JDC, uno de los que están en el JRC, cuando no cabe en alguno de los otros, se ve por la vía del JE. Por ejemplo, en el JE conocemos mucho en las salas regionales los medios de impugnación que se interponen en contra de los procedimientos sancionadores. Y ese también se ve con mucha flexibilidad porque operan las mismas reglas que para la generalidad de los medios de impugnación. Sí, a lo que me refería es que quizás un indígena, como alguien que no aplica la suplencia de la deficiencia, se hace su escrito a mano ahí, me violaron mi derecho a formar parte de la mesa de políticos, de la nueva integración para elecciones auxiliares, ¿no?, por decirlo, y solicito se me proteja mi derecho político a ser votado. Y así, sin más, presento su escrito y hasta donde yo sabía, podrían, en algún momento lo escuché, o que no requiere todas esas formalidades. El JDC, en este en particular, sí. No sé si es así o no. Ese escrito, como tú me lo formulaste, yo lo único que haría sería un requerimiento para que me diga cuál es la autoridad responsable, porque no estaría, pero sí, de hecho sí nos han llegado algunos mucho más, o sea, una fotocopia de una credencial para votar, no me dejan votar. Como, ok, queda claro que ahí hay un derecho que se dice vulnerado, que es el derecho al voto. Se integra con esa fotocopia un juicio de la ciudadanía, hay que investigar qué junta es la que está en todo caso atendiendo a esa persona para ver, seguramente el tema es que no esté inscrita en la lista nominal, pero con eso hemos integrado JDC. De nada. Bueno, después ya, yendo como a los supuestos específicos de juicio de la ciudadanía. Lo primero, y voy a empezar más bien por lo que no cubre el juicio de la ciudadanía, hay una jurisprudencia, es la 35 del 2010, que establece que el juicio de la ciudadanía es improcedente para impugnar resoluciones penales. También puede sonar muy lógico, pero sí nos hemos enfrentado a casos en los que obviamente es necesaria esta jurisprudencia, justamente hablando del derecho a votar, porque hay ocasiones en las que cuando se lleva una causa penal, se decreta que una persona pierde el derecho al voto. Esa determinación es tomada dentro de un procedimiento penal por un juez penal. Y entonces aquí de repente llega la persona y dice, es que no estoy en la lista nominal, y cuando empezamos a averiguar en el JDC por qué no está en la lista nominal, el INE nos dice, pues es que esta persona está suspendida sus derechos político-electorales por esta resolución. No se puede impugnar esa resolución acá para proteger el derecho al voto de esta persona. Y también otra que con esto seguramente estarán muy familiarizados quienes están aquí, son los actos del derecho parlamentario. Que eso, digo, adelantándome un poco a las noticias que yo traía por acá, pero a principios de año la Sala Superior, la Sala Superior tenía ya varias jurisprudencias diciendo que los actos parlamentarios no eran impugnables en materia electoral. A principios de año emitió una jurisprudencia en que dijo que algunos sí podrían llegar a ser revisables en la vía electoral, la jurisprudencia 2 del 2022, y como ustedes bien saben,
el 19 de abril de este año se reformó la Ley de Medios para incluir el inciso H al artículo 10 de la Ley de Medios, estableciendo específicamente que no se pueden impugnar los actos parlamentarios del Congreso de la Unión. Entonces, pues, bueno, los actos parlamentarios del Congreso de la Unión, derivados de esta inclusión de abril de este año en la Ley de Medios, también serían una de esas cosas que están fuera de lo que se puede revisar por parte de los tribunales electorales. Bueno, al menos de las salas regionales, porque aquí no habla nada de congresos locales, solo es Congreso de la Unión. Sí. No la toca. Sí, déjenme hacer una precisión. Muchas gracias. Son actos parlamentarios que conciernan al manejo interno del propio Congreso y de sus cámaras. Estos sí incluso están protegidos en la misma Ley de Medios. Establece como uno de los supuestos del JDC la integración de autoridades electorales. Entonces, me regreso. Y ahora sí, ¿qué actos o cuándo se puede promover el JDC? Esto está en el artículo 79 y 80 de la Ley de Medios y específicamente regula 7 casos y ya después viene cómo se ha ido expandiendo esta protección del derecho político electoral de la ciudadanía. El primero es el derecho a votar, el derecho a ser votado, el derecho de asociación, el derecho de afiliación, el derecho a integrar las autoridades electorales. Estos 5 están en el artículo 79 y en el artículo 80 además viene la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía que son vulnerados por los partidos políticos y recientemente también se reformó el artículo 80 para incluir un último inciso, también H coincidentemente, y es el que establece que el JDC se puede promover en contra de actos que impliquen violencia política por razón de género en contra de las mujeres. Entonces serían estos 7: votar, ser votado o votada, asociación, afiliación, integrar autoridades electorales, los derechos de la militancia y protege a las mujeres a una vida libre de violencia en materia política, por así decirlo. Y ahora sí, si quieren, nos vamos uno por uno, todos estos, porque estos son los que sí han ido como que teniendo muchos matices. Y aquí podemos empezar con el caso que comentaba anteriormente el compañero en relación con el derecho a votar. Uno de esos típicos casos del derecho a votar y cuándo se puede promover el juicio de la ciudadanía son, de hecho en la Ley de Medios vienen regulados 3 casos. Uno es cuando no se da la credencial y los otros están relacionados con la lista nominal. Entonces, no entendí muy bien como un caso específico al que se refería usted, pero aquí el tema, en la sala regional hemos llegado a resolver juicios de la ciudadanía. Estoy casi segura que en 2020, este año no nos han llegado, o sea, para revocación de mandato no nos llegaron muchos, el año pasado no nos llegaron muchos de credencialización, pero en 2018 sí nos inundaron los JDCs de credenciales y llegamos a resolver el sábado anterior a la elección asuntos que nos estaban llegando ese mismo día. Aquí sí el tema es también, en estos casos, es en los casos en los que la demanda ni siquiera se presenta per saltum ante la responsable, se presenta directo ante la propia sala. En estos casos de premura, porque si no, en lo que llega la demanda de la Junta a la sala, a lo mejor ya no alcanzamos a elaborar el proyecto y listarlo para la sesión pública para resolver, y en estos casos también es muy importante resolver a cierta hora de ese sábado anterior a la jornada,
porque después de que resolvemos, nuestros actuarios y actuarias tienen que salir disparados a todos lados a notificar los puntos resolutivos para que las personas puedan votar. No entendí muy bien si la propuesta o la pregunta se refería como a establecer que estos juicios en específico no se vean por el Tribunal Electoral, sino que se vean al interior del propio INE. Justamente una de las instancias que existen para la protección de los derechos es una instancia administrativa. Está regulada en la LEGIPE, en la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, y en teoría, en este peregrinar, si a una persona no le entregan su credencial o no está en lista nominal, antes de llegar a una sala del tribunal, tiene que agotar la instancia administrativa. Entonces, esa instancia ya existe y el INE sí tiene esos elementos para, en ciertos casos, proteger el derecho de las personas, pero también entendiendo que la autoridad administrativa tiene facultades muy distintas y, digamos, mucho más limitadas para la protección de derechos que las autoridades jurisdiccionales. Pero sí existe esa instancia administrativa y hay casos en los que ha resuelto revocar la negativa de una expedición de credencial o la negativa de inclusión en el listado o en el padrón. No sé si tenga usted una idea de cómo agilizar esto o de cómo proteger de mejor manera el derecho. Aquí lo que subyace en este andamiaje, por llamar, en este diseño institucional acerca de estas dos instancias, la administrativa y la jurisdiccional, y la necesidad de revisarlos por parte del tribunal, y además para esta revisión sí hacemos requerimientos al INE para ver las razones por las cuales la persona no está en la lista, no está en el padrón, no se le expidió la credencial, es garantizar la certeza del padrón y de la lista, y garantizar que solamente voten las personas que tengan derecho a votar, que solamente voten por quienes tienen derecho a votar, porque también eso es importante, y que no voten dos veces. Entonces, todo eso es lo que se trata de proteger con este andamiaje, con el diseño que existe actualmente. No sé si tenga algún comentario. Yo la idea de esto es que se pudiera agilizar esta circunstancia como bien lo establece, porque si bien es cierto, la ciudadanía pues, no está empapada en todo lo que es el procedimiento respectivo, ¿verdad? Entonces, hay situaciones que yo intento votar, la mayoría de la credencial, yo vivo en el pueblo, en la sierra, creo que es hablar de todas las instancias que hay para que puedan ir a hacer hecho de mi voto. Entonces, yo propondría que se pudiera realizar, a lo mejor ampliar esa posibilidad administrativa más, que se conociera, oye, realiza tu credencial de deberías acudir a la oficina, no sé, de las recintos distintos que hay para que no sé, acá, no sé, regional, si se pudiera, todas las cabeceras, lo más completo posible, a que este documento que digas que eres tú, etcétera, etcétera, les pide el documento y, no sé, esta noche tiene una firma, y de ahora ya está tu documento, ya no se quiere que sea. Entonces, por ejemplo, y aunado a esta circunstancia, yo no sé si sería más viable la circunstancia del proceso electoral que fuera más digital, que fuera un proceso electoral digitalizado, ahondara todo el esquema, digitaría todo el problema económico, infraestructura y todas las circunstancias, la volcaría. Tengo entendido que al exterior de la República ya se están implementando estos procesos, voto electrónico, Solamente complementando el comentario del compañero, por ejemplo, he visto ejemplos de otros países, por ejemplo en Estados Unidos, que hay algunos estados que ya llegas y ya no te piden tu visa y pasaporte, solamente tu huella digital que está completamente ya digitalizado o lector de iris. Y igual la pregunta es si en algún momento se va a actualizar, digitalizar todo esto, o huellas, o iris, algo así, solamente para complementar. Esto sí es como todo un tema, seguramente es un gran debate que además ustedes podrán escuchar seguramente aquí en vivo si abren Parlamento para
para la reforma electoral. No puedo decir, o sea, suena muy bien la idea, obviamente. ¿Cuál es el único tema? El INE sí tiene muchos elementos, no sé si ustedes sabían esto, pero cada una de las personas que estamos empadronadas en el INE, el INE tiene un expediente nuestro en sus archivos. Y en algunas ocasiones lo que hacemos es justamente, incluso para resolver estas controversias, pedir el expediente registral para poder saber que la persona que está pidiendo realmente, hay veces en las que hay casos de duplicidad de nombres, o sea, hay casos que sí pueden ser muy sencillos, pero hay otros que no. Y hay otros que no, o sea, que sería también cuestión probablemente de reforzar al INE para que tenga la capacidad de que toda esa información que tiene en oficina central, en la DELTA, en la Dirección Dirección General del Electorado, pueda bajar a todas estas juntas para que, por ejemplo, digan, no, es que esta persona tal vez no es que perdió su credencial, como te está diciendo, es que ya no está vigente. Y el problema si ya no está vigente es que tampoco se puso en el listado, los partidos políticos no pudieron revisar si estaba o no estaba en el listado por X o Y, o esta persona a lo mejor te está diciendo que perdió su credencial, pero en realidad no la perdió, está suspendida de sus derechos político-electorales. Todo eso es información que tiene en la central, pero habría que ver cómo se puede bajar de manera segura a las juntas, y eso sí implicaría un reforzamiento de la institución para que pueda manejar de manera segura todos esos datos. Y la otra cuestión, y esto también, o sea, tengo que decirlo, el INE se ha mostrado como muy receptivo a las cuestiones que hemos ido diciendo como salas en nuestras resoluciones. En el caso concreto de bueno, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero en los módulos de atención ciudadana, donde una persona va a pedir su credencial, tienen formatos de JDC de una página que llenas a mano en ese momento. Entonces, el INE va capacitando poco a poco a su personal para que, o sea, si a una persona le dice, no te puedo entregar tu credencial porque aquí me salió un botón rojo cuando le piqué al sistema, pero si quieres aquí hay un JDC para que interpongas tu demanda. El INE ya las tiene. Justamente por cómo hemos ido evolucionando en los diálogos entre sentencias y acuerdos, etcétera. En la sala regional, por ejemplo, también una de las cosas que sucede con las credenciales es, te expido tu credencial, te dice el INE, pero si no la vas a recoger en tanto tiempo, la mando a que la destruya. En la sala, una de las cosas que le dijimos en alguna sentencia fue, ojo, puedes hacerlo, pero le tienes que avisar a las partes, no solamente tienes que venir a recogerla en tal tiempo, sino decirles la consecuencia. Y si no vienes en tanto tiempo, ya ni vengas porque se va a destruir, porque si no les estás alertando y la parte actual no tiene manera de saber que vas a mandar a destrucción. Y entonces ahora, ya en sus avisos, cuando entregan la credencial, vienen esos avisitos que les están diciendo. Entonces sí hay una interlocución y hay mucha recepción del INE, porque incluso casos concretos que vamos resolviendo en la sala, hemos visto cómo va implementando estas mejoras de procesos, por así decirlo, para garantizar de mejor manera el derecho a la ciudadanía. Entonces, yo creo que es cuestión tal vez también de interlocución y de ver de qué manera se puede llegar a proteger de mejor manera ese derecho, tal vez capacitando más a la gente del INE o incluso, así como tienen sus cosas ahí, también poner alguno de JDC y en los módulos, porque tienen muchísimos módulos y es mucho más cercano que la sala regional, por ejemplo, que solo hay 5 en todo el país. Derecho al voto. La Sala Regional Ciudad de México es la única sala encargada de revisar credencialización en el extranjero. Por una resolución que emitió la Sala Superior hace muchos años, la DERPE tiene su sede aquí en la Ciudad de México y la DERPE es la que revisa directamente todos los temas de la credencialización en el extranjero, a diferencia de los MACs que hay para todos los estados, por eso cada sala ve lo de su circunscripción. Pero todo lo que llega del extranjero lo vemos aquí en la Ciudad de México. Esos casos también son muy interesantes y además ahí tenemos que tener también cierta interlocución con las otras salas para efectos de notificaciones, porque a veces tenemos que hacer notificaciones, requerimientos a puntos que están en estados de fuera de la circunscripción para justamente tratar de garantizar el derecho al voto de las personas que están en el extranjero. Y aquí también es de esos casos en los que hemos visto avance en esa interlocución con el INE. Por ejemplo, en el proceso electoral pasado, que veíamos cómo estaban sus procesos para que le avisaran a la gente
qué requisitos faltaba cumplir para que pudieran votar, y poco a poco se va viendo más proactivo en ese proceso el INE, y ahí es donde se ha ido avanzando con el voto electrónico, que eso habrá que ver también cómo pasa por aquí en la reforma, que es una propuesta muy interesante. El segundo es el derecho de las personas a ser votadas. Y aquí sí, a ver, déjenme ver cómo vamos de tiempo. Si nos quedan 15 minutos, yo creo que terminamos con el derecho a ser votadas y ahí nos quedamos. El derecho a ser votadas puede sonar muy simple, pues tengo derecho a ser votada, sí, pero ¿qué implica eso? ¿Y cuáles son los miles de casos en los que una persona puede llegar a presentar un JDC porque se está vulnerando su derecho a ser votada? En principio es obviamente el derecho a ser votada en elecciones de autoridades constitucionales, que eso es como lo que todo el mundo piensa generalmente cuando vemos esto, pero también en estas autoridades auxiliares, pero también en dirigencias de partidos políticos, pero también en elecciones de autoridades tradicionales, de pueblos indígenas, originarios. Esos asuntos son muy complejos porque además ahí hay que ver cómo amalgamar y hacer que se armonicen el derecho legislado con el sistema normativo interno de cada una de las comunidades. Y aquí en estos casos es, por ejemplo, en los que se ha visto de repente algunos asuntos en los que dicen que las mujeres no pueden votar, o que para que puedas acceder a ser votado o votada tienes que tener tequio, y eso ya es una restricción que no está a nivel constitucional, pero está en el sistema normativo interno. Todo eso entra dentro de estos juicios de la ciudadanía. Los derechos, igual, a ser votadas en elecciones constitucionales, pero no por la vía de partidos políticos, sino por la vía de candidaturas independientes. Que no costó mucho trabajo abrirlo, pero originalmente, digamos, no estaba en el diseño legal. Como les digo, esta ley es muy, muy, muy viejita, entonces ese se ha ido abriendo también por la vía de la interpretación de qué es lo que comprende este derecho de una persona a ser votado o votada. También lo que sí establece, bueno, una jurisprudencia también, las asignaciones, o sea, esto es como todas estas elecciones de estos cargos pueden llegar a ser impugnadas en la vía de JDC, y para esto también podemos irnos como a las etapas del proceso electoral, y entonces una persona puede interponer un JDC relacionado con su derecho a ser votado o votada en estos procesos, en la fase de las precampañas, cuando se están seleccionando las candidaturas, o ya pasada la jornada, justamente relacionado con su derecho a ser votado o votada y acceder al cargo para el que afirma que fue votado o votada. Y entonces a lo mejor impugnar los resultados electorales porque dicen que quedé en segundo lugar, pero no es cierto, quedé en primer lugar y entonces gané yo, y a mí es a quien me tienen que dar la constancia. E incluso otra de estos criterios que ha ido ampliando la Sala Superior para la procedencia del juicio de la ciudadanía justamente es el derecho de una persona a ser votada. No solamente implica esto, el antes, el después en la vía de resultados, sino se te tiene que proteger tu derecho a ejercer el cargo ya que fuiste electo o electa, porque justamente llegaste a ese cargo en ejercicio de tu derecho a ser votado o votada, y entonces para protegerte la cabalidad se tiene que proteger que realmente puedas ejercer el cargo, porque si no se queda incompleto ese derecho a ser votado o ser votada. Y además la protección del ejercicio del cargo de una persona electa popularmente no solamente protege el derecho de esa persona, sino el del barrio que le respalda, porque son muchas personas que votaron por esa persona, que tienen derecho a que esa persona ejerza realmente el cargo para el cual fue electo o electa. En esta parte sí, nada más quiero ser muy clara, quien puede exigir que se le permita ejercer el cargo es esa persona. No puede llegar el barrio que le respalda a decir, es que entonces si te mando que le des el cargo y que le permitas ejercer, eso por lo pronto no se ha reconocido que tengan interés jurídico de sus personas para impugnar eso, pero sí una persona, y eso nos han llegado escritos en los que dicen, es que no puedes proteger el derecho al ejercicio del cargo porque no está en la ley de medios. No está en la ley de medios, pero está en muchísimas jurisprudencias. Y ahora, ¿qué implica el ejercicio del cargo? Eso también es algo que poco a poco se ha ido interpretando por parte del Tribunal Electoral,
Y el ejercicio del cargo implica, bueno, de entrada, el ejercerlo, el que te permite, no sé, si estás en un congreso, participar en comisiones, participar en etcétera, etcétera, votar en las sesiones, que se te pague la remuneración que corresponde por el ejercicio del cargo. En algunos casos lo que llegan a impugnar es que el pago no es igual al del resto de los pares, y eso ya es una cierta obstaculización. Supongo que aquí en los congresos no pasa, pero en los ayuntamientos hace mucho, y de hecho por eso salió una jurisprudencia de estos que protegía el derecho al pago de las dietas de personas regidoras, para evitar que justamente el tema del pago de la remuneración fuera una presión política, económica, para la votación en los cabildos. Entonces, viendo esas realidades que llegan a suceder, es por lo que se ha protegido también ese derecho a que una persona tenga su remuneración. También el derecho a que las personas tengan esto ya no es como que tan común, pero en algunos casos se ha visto, el que tengan los mismos insumos materiales, recursos humanos que el resto de las personas pares para el ejercicio de sus funciones. Todo el mundo aquí sabe perfectamente que una persona senadora no puede llegar al Senado solito y sin equipo y la barba perfecto. Necesita un equipo que le respalde, que le arrope, que investigue, que escriba, etcétera. Entonces necesita también ese equipo. Eso es parte del derecho a ejercer el cargo, y eso es parte de lo que se protege por la vía del derecho a ser votado o votada, así es como está la ley. Aparte de haber tomado protesta, pues sí ejerce las funciones como una autoridad, como un funcionario público. Y de repente sucede que acude al JDC como juicio ciudadano, pero no deja de ser el funcionario, no deja de ser la autoridad que está diciendo, oye, yo formo parte, soy, me protesta, tengo todas las prerrogativas, ejerzo las funciones, nada más en esta no me dejan participar. En realidad es un funcionario público que está acudiendo a un juicio ciudadano. No sé, luego he pensado que si ello no puede llegar a que se confundan las dos figuras, una autoridad interponiendo un juicio ciudadano. De hecho, o sea, sí es una autoridad, porque ya que estamos viendo la procedencia del JDC en que se demanda la protección del ejercicio del cargo, en automático son autoridades quienes lo están ejerciendo. No son solamente ciudadanos y ciudadanas, porque si están demandando que se les permita ejercer el cargo para el cual fueron electas, ya tienen el carácter de autoridad. Eso no implica que sean autoridades responsables, que son quienes no tienen legitimación activa para promover actos, pero eso es más bien porque no pueden defender en segunda instancia los actos que ya fueron impugnados previamente. De cualquier manera, sí es un tema, digamos, escabroso, y esas expansiones que se han ido dando tienen mucho sentido, tienen mucha lógica atrás. Por ejemplo, esto que les comento de los ayuntamientos, que fue la razón que generó esa jurisprudencia, tiene lógica dentro, o sea, cuando se entiende la realidad. El punto es que también hay casos, y esto, o sea, por eso les decía, no hay tantos en esto de recursos materiales, recursos humanos, porque ahí también es bueno. ¿Y hasta dónde vas a garantizar? Es que no me dieron la pluma y no me dieron el papel. Eso ya es administrativo, es más bien, o es del órgano interno de control. Sí hay cosas que están como que en el límite, y poco a poco, por parte de las salas y el tribunal, se ha ido dibujando qué sí entra dentro de la materia y es lo que está protegiendo, digamos, la esencia del ejercicio del cargo, y qué no. Y hay casos en los que sí, por ejemplo, ahorita con esto que comentabas de comisiones, etcétera, se ha llegado a ver, pero ahorita con el inciso H, que es, por ejemplo, al menos aquí en Congreso de la Unión, es algo totalmente interno del Congreso de la Unión. Habrá que ver cuando lleguen casos en los que se estén demandando ese tipo de cosas, si son procedentes o no,
porque ya el legislador, la legisladora hablaron muy claro y dijeron, esto no se puede proteger en la vía del juicio de la ciudadanía. No sé si alguien tenga dudas por lo pronto en relación con el derecho a ser votado, votade. Si no, igual yo creo que aquí la dejamos para vernos mañana. Sí. Muy bien. No.